Hola, amigas, amigos, muy buenas tardes. Estamos, como siempre, los martes y jueves en Radio Dinámica Digital con el programa El Estado del Arte. Hoy día, 5 de junio, y tal como lo anunciáramos, tenemos una edición especial del Estado del Arte. Bueno, el Estado del Arte va también por Radio Cabancha FM en el 107.7 y como siempre también con el apoyo técnico y la colaboración de nuestro amigo Iván Illanes, y las imágenes, otro amigo, Teo Cámara. Decía que esta es una emisión especial del programa porque hoy día, 5 de junio, se cumple el 93 aniversario de la matanza en la oficina salitrera Coruña, ocurrida un 5 de junio de 1925, un acontecimiento brutal que la historia, entre comillas, oficial, se empeña en seguir ocultando, como suele ocurrir aún con otros sucesos que se inscriben en la historia de las luchas sociales en Chile. Es por ello que, al menos, un programa como el Estado del Arte no puede ni debe soslayar esta fecha, 5 de junio de 1925, un hecho relevante de nuestra memoria histórica que aún debemos rescatar, reconocer y valorar. Prueba de ello es que hoy día, por ejemplo, revisando la prensa escrita local, no vi nada que tuviera que ver con esta fecha. Ninguna mención, ni tampoco tengo conocimiento, no sé ustedes, de alguna otra acción que haya programado alguna otra entidad, alguna organización, alguna entidad educativa, lo cual prueba de que todavía esta es una fecha que, al menos en Iquique, y no sé a nivel nacional, Iván, no lo sé, tenga alguna connotación, alguna relevancia, alguna mención. Por lo tanto, sí tenemos una excepción de lo que yo estoy diciendo, que la voy a mencionar a continuación. Tenemos entonces en este tema una tarea pendiente que tiene que ver con la recuperación y preservación de esta memoria histórica. Y para avanzar en el cumplimiento de esta tarea nos ayudan algunos historiadores, investigadores y creadores artísticos que aportan con su valioso trabajo a visibilizar y a iluminar estas zonas oscuras de la historia. Porque nuestra historia debe asumirse en su totalidad, con sus luces y también las sombras que ella contiene. Y como este es un programa especial para abordar este tema, tenemos también invitados especiales, sin desmerecer, por cierto, los invitados que hemos tenido en este programa. Y tú, Iván, estuviste hace poco también en este programa, la semana pasada, y que han participado en el Estado del Arte, en el caso de Iván. Así es que los invitados esta tarde para abordar, analizar y reflexionar sobre lo ocurrido en Coruña y otros campamentos salitreros en junio de 1925, aunque ustedes no se conocían, se acaban de conocer, tienen, sin embargo, un elemento que los liga a ustedes. Y es que ustedes tres han investigado y escrito sobre la matanza de Coruña, y me es muy grato presentarlo. En primer lugar, don Iván Verapinto Soto, académico, que tengo acá a la mano su texto Coruña, Ira de los Vientos, La Ira de los Vientos, que es una pieza teatral que tú escribiste, Iván, me parece que fue el año 2004 y que se estrenó y se reestrenó, me acuerdo, el 2007 se volvió a reestrenar. Exacto. Y esto es una obra es la mirada desde el punto de vista del arte, Iván, respecto de esta memoria histórica. Es un texto que está basado en la novela Los Pampinos de Luis González Centeno. Así que, Iván, agradecido por tu presencia hoy día en este programa especial. Muy amable, muchas gracias. Luego tenemos también en este caso es una invitada, doña María Fernanda Guajardo Núñez, profesora de Historia y Ciencias Sociales, autora del libro Rebeldía en el Alto San Antonio, Huelga, Represión y Muerte en la Oficina Salitrera La Coruña, 1925. Este es el aporte más reciente que tenemos respecto de este tema, y es tan reciente que el lanzamiento oficial va a ocurrir hoy día a las 19:30 horas en el Palacio Astoreca. María Fernanda, bienvenida a este programa.
bienvenida también a Iquique, porque tú vienes de fuera de Iquique, sí. Así que bienvenida también a Iquique por compartir esta tarde aquí en el programa en el Estado del Arte. Muchas gracias por la invitación. Y finalmente tenemos nuestro tercer invitado, historiador también, don Zenén Durán Gutiérrez, autor del libro Holocausto en la Oficina Salitrera Coruña. Este es el libro, don Zenén, del año 2011, ¿no? 2010-2011. Estos son nuestros invitados, como digo, invitados especiales para abordar este sensible tema del cual aún tenemos que seguir trabajando y seguir seguramente descubriendo y encontrando nuevos antecedentes, como lo acaba de hacer María Fernanda. Así es que vamos a pasar de inmediato. Yo tengo un par de preguntas, no tengo más que eso. Los demás tienen que decirlo ustedes. Y la primera pregunta, que es para ustedes tres, es, en el caso de Iván, ¿qué te motivó a ti a escribir este trabajo? ¿Cuál fue el proceso que tú hiciste para concluir con esta pieza teatral que ayudó mucho, contribuyó mucho al tema del conocimiento de los hechos Coruña, sobre todo acá en Iquique? Correcto. Bueno, la verdad es que cuando empecé este trabajo escritural me propuse dos premisas básicas. La primera, poder rescatar la memoria histórica de acontecimientos ocurridos en nuestro norte, en especial en Tarapacá, y que tienen concordancia, relación con los movimientos social obreros. Y en segundo lugar, me propuse también el poder, a través de esta experiencia escritural, asentar las bases para la creación de un teatro de la memoria, que está vinculado con temas políticos, hechos históricos, visto desde el punto de vista de la nueva generación, ¿no? No solamente que es una revisión del pasado, sino que tratar de tomar esta experiencia histórica como una situación que pueda tener cierta resonancia en nuestro presente. A partir de esas dos premisas, partí de este trabajo haciendo una investigación primero histórica sobre los hechos, y para ello justamente me basé tanto en investigaciones en cientistas sociales como también en una novela escrita por otro iquiqueño, que es Luis González Centeno. Del año, me parece que la publicó en 1956. Exactamente, y este escritor, que fue también dirigente político, periodista, un hombre muy inquieto, escribió una novela basada en los hechos que ocurrieron el año 1925 en Coruña. Y además nos da todos los pormenores de Iquique de aquel entonces, sobre la Foch, sobre Luis Emilio Recabarren, sobre la vida bohemia de la ciudad de Iquique. Nos habla sobre los personajes que existieron en este movimiento, y fundamentalmente centra justamente el tema en la historia de dos personajes protagonistas, que es Carlos Garrido, que es además un sujeto histórico, que es un personaje real, que tuvo justamente protagonismo en este levantamiento obrero, y de Timona, que es una indígena peruana que llega justamente también enrolada aquí en la industria salitera a trabajar con su esposo en esta zona, y cuya pareja es asesinado en la matanza de la Escuela de Santa María. Entonces, a partir de estos dos personajes, surge justamente una historia teatral. Carlos Garrido es un campesino desarraigado, por supuesto, de su zona. Que efectivamente venía del sur. Venía del sur, de la zona de Aconcagua, y llega justamente a nuestra ciudad, y llega justo en el momento en que Luis Emilio Recabarren está llevando a cabo todo este movimiento social y además organizando al proletariado en la zona. Lo conoce y se enamora justamente de esta Timona, una viuda que es la mano derecha justamente de Recabarren en la novela,
Y a partir de esta concientización que va a recibir por parte de la Timona, él se convierte en un líder revolucionario que por las circunstancias, por las eventualidades, se ve comandando el movimiento obrero en la oficina de La Coruña. Aunque, Entonces, aunque me parece que él fue el líder más relevante, pero parece que hubieron por supuesto, otros líderes. por supuesto. Este es el líder que en la novela, ¿no es cierto? Y en la obra de teatro también yo le doy cierta preponderancia por una historia que se mezcla justamente también con la parte dramática y con la ficción. Bueno, surge entonces esta creación que, eh, como le decía, trata de poner en relieve estos hechos que lamentablemente la historia oficial ha escamoteado. Y esto no es nuevo dentro de la creación artística, puesto de que ya desde comienzo del siglo XX va a ser la narrativa, la lírica, la que justamente va a retratar, la que va a develar la situación de los obreros de aquel entonces. Eh, es un hecho palpable lo que Luis Emilio Recabarren hizo con el teatro social obrero, que utilizaba justamente como un medio para Una poder, herramienta pedagógica de exacto, concientización. educar Sí. y todo lo demás. Sí. Y después, en nuestros últimos años también, en los últimos decenios, otros artistas han puesto justamente en el tapete situaciones que hemos oscuras, ¿no es cierto?, que hemos vivido en la historia, como es el caso de más relevante del grupo Quilapayún, a través de la cantata que hizo Luis Advis, ¿no es cierto?, que pone en tela de juicio el papel del Estado y del ejército chileno, ¿no es cierto?, en esta masacre. Y también, para terminar, lo tenemos también en la novela de Las Actas de Morusia, ¿no es cierto?, de Patricio Mans, Sí. ¿no es cierto?, que llegó hasta el cine a través de la escenificación que hizo Miguel Litín de Las Actas de Morusia. Y además que se exhibió en el exterior en años en que aquí había una situación de censura y todas esas cosas. Exactamente. Y mira, solamente una acotación, que desde la mirada del arte y el aporte que el arte ha hecho en la difusión y en la divulgación de nuestra memoria histórica, solamente mencionar una anécdota que nos ocurrió estando con don Zenén en la Universidad Santo Tomás. Don Zenén, no sé si usted se acuerda, para el centenario de la masacre de la Escuela Santa María, cuando usted dijo, es que estamos centrados en la masacre de la Escuela Santa María por su magnitud, en fin, por su relevancia, porque ocurrió acá en Iquique, ¿cierto? No ocurrió en La Pampa, en fin. Y sin embargo, dijo, las otras son desconocidas. Y yo no me olvido, vamos a tener que una alumna dijo una cosa que siempre me ha dado vuelta. Dijo, lo que pasa es que nadie ha escrito una cantata sobre Coruña. Para referirse, digamos, al tremendo impacto y divulgación que hizo Luis Avi con la cantata Santa María. María Fernanda, tengo acá el texto tuyo, Rebeldía en el Alto San Antonio, huelga, represión y muerte en la oficina salitera La Coruña. Esta es una edición que, como decía, va a ser presentada hoy día oficialmente en el Palacio Astoreca a las 7:30, viene además con un CD, viene así como en un formato y en un estilo así como muy pedagógico también, como buena profesora. Y como buena profesora, María Fernanda, ¿qué te motivó a ti, qué te impulsó, qué te inspiró a abordar este tema del cual hemos visto ya que no hay una bibliografía muy extensa? Claro. Esta es una investigación que comienza hace muchos años atrás. En los últimos años de carrera, estudiando pedagogía en historia en la Universidad del Paraíso, cuando uno ya tiene que optar por una línea, ¿no es cierto?, seminarios, ver cuál va a ser el proyecto de título, con un profesor muy querido que falleció hace más o menos 2 años, comenzamos a ver qué es lo que se había escrito con respecto a algunas manifestaciones obreras en tiempos de la cuestión social. Y finalmente se optó por escribir algo con respecto a Coruña, que, como muchas veces se ha dicho, es una de las matanzas o masacres que ha sido olvidada.
básicamente por la ausencia o por el tema de que hay muy poca información referente al tema. Me refiero, por ejemplo, al hecho de que la prensa obrera de la época fue muy cauteloso al momento de denunciar la masacre. La acción del gobierno instantáneamente trató de dispersar a los sobrevivientes con la intencionalidad de callar las voces populares, ¿no es cierto? Y finalmente tuve la suerte, con la asesoría de grandes investigadores, ¿no es cierto?, de dar con fuentes inéditas en el Archivo Nacional. ¿Qué fuente inédita? Son fuentes inéditas que constituyen en un sumario investigativo realizado por el propio Ejército de Chile con respecto a los sucesos de La Coruña y el levantamiento generalizado en la zona de Tarapacá. ¿Y esos datos antes no se habían publicado? La verdad es que hasta la fecha en la que yo las descubrí no pertenecían a ningún fondo documental y estaban extraviados en el Archivo Nacional. Una persona muy, muy amable, que es don Pablo Muñoz, que es especialista en historia del salitre y creó el Fondo del Salitre en el Archivo Nacional, me recomendó que consultara estas fuentes. Pero la fecha en la cual yo comencé a trabajar en ellas, que fue el 2012, nadie las había tomado en consideración, no estaban ni siquiera catalogadas. Y una vez que comenzamos a trabajar con estas fuentes, nos damos cuenta de que es un sumario, es el sumario del hecho mismo. Y vemos en realidad declaraciones, ¿no es cierto? Podemos constatar los informes oficiales con respecto a los sucesos, documentos incautados a los locales de la Foch después de que se declarara estado de sitio durante 60 días en las provincias de Tarapacá y de Antofagasta. Por lo tanto, es un material valiosísimo para la reconstrucción del episodio en sí mismo. Sí, lo estuve hojeando yo justamente esa parte. El proyecto lo que trata de hacer es tomar las fuentes, interpretarlas, siempre teniendo en consideración que son fuentes oficiales, pero valiéndonos en realidad de la información que ella nos proporciona, la cual podemos encontrar declaraciones, ¿no es cierto?, como del mismo Elías Laferte, que fue tomado preso una vez que llega acá arriba a la ciudad de Iquique. No sé, Luis Evia Pinto, que era el administrador de la oficina en La Coruña. Vemos declaraciones de Enrique Caballeros, que es un capitán del ejército, que históricamente también en algunos momentos ha sido señalado por haber defendido a un grupo de trabajadores con sus hijos que iban a ser acribillados por un pelotón del ejército. Entonces es un material valiosísimo, y el fondo de la lectura, ¿no es cierto?, se hizo un esfuerzo adicional, agregar este DVD al final del libro. Sí. En donde se da cuenta de todas las transcripciones que se hicieron en base a esta investigación y del sumario que se encontró. Así que una vez que ustedes puedan leer el libro, van a poder revisar estas declaraciones y ver en realidad, podemos contrastar las visiones de avesados historiadores que han escrito sobre Coruña y que si hubiesen tenido disponible a la fecha este tipo de documentos, quizás habrían escrito otra cosa. Que bueno, María Fernanda, que estás agregando luz, como decía yo al comienzo, sobre estos temas. La idea es esclarecer los hechos. Y al comienzo yo decía que hoy día, 5 de junio, la fecha ha pasado o está pasando como desapercibida, con una excepción, decía yo. Y la excepción es justamente que hoy día, 5 de junio, tú eliges esta fecha, sin duda, para el lanzamiento de este libro, lo cual ya es un acontecimiento que, te digo, se agradece. Es una fecha bien sensible para la historia regional. Don Zenén, bueno, con Don Zenén y tanto también con Iván tenemos una, no digo larga historia, pero tenemos historia en este tema de la memoria histórica, valga la redundancia. Don Zenén escribió este libro, Holocausto, en la oficina salitrera Coruña. Don Zenén, usted también hizo investigaciones en fuentes sobre este tema. Yo me acuerdo que usted, como parte de este proyecto, usted viajó a Santiago, estuvo indagando también textos en la Biblioteca Nacional. Entonces, ¿cómo fue este proceso? Viajé a informarme de los documentos microfilm que están en el subsuelo de la biblioteca, que tiene una temperatura diferente a la de la superficie. Uno trabaja 1 hora y ya tiene frío, pero hay que estar varias horas y varios días consultando la prensa de la época de Tacna, de Iquique, de Antofagasta, de Copiapó y de Santiago, que son las prensas que más se preocuparon de esta situación. Ahora, ¿por qué yo me refería, quise
escudriñar esto de La Coruña. Porque tomando en cuenta que en un siglo, 10 años, han ocurrido 8 matanzas de obreros en Chile, en todo Chile. Y enfatizamos solamente una, la Santa María. ¿Y qué pasa con la otra? Eso me motivó a buscar información sobre Coruña. ¿Qué pasó en la Santa María? Se disparó contra obreros desarmados con 2 ametralladoras y 40 fusiles durante 3 minutos. 3 minutos, 40 fusiles, 2 ametralladoras. Gran mortandad. ¿Qué pasa en Coruña? Obreros armados con dinamita se enfrentan a las fuerzas del ejército regular de infantería, caballería y artillería durante todo un día. ¿Qué es más grave? ¿La Santa María o La Coruña? ¿Qué es más importante? ¿Santa María o Coruña? ¿Qué causó más muertos, Santa María o Coruña? Considerando de que el Estado Nacional, dueño de las leyes, dueño de las comunicaciones, dueño de las policías, dueño de la vialidad, dueño de las Fuerzas Armadas, utiliza estos elementos para reprimir. Y ese mismo Estado, una vez al año, motiva que se recuerde solamente la Santa María. ¿Qué pasa con la matanza después de Santa María? Que es un hecho que ocurre en la ciudad, luego se ocurrió en la Pampa Saldicera. Que el tema Santa María, que es una realidad social, está siendo utilizado para ocultar todos los otros crímenes del Estado. Eso me motivó a salir del tema Santa María. Y eso me llevó a La Coruña. Don Zener, yo, bueno, comparto con usted en algún sentido, pero siendo justos, a mí me parece que respecto de la Santa María tampoco hay un reconocimiento y una difusión muy consistente. De hecho, acá en Iquique lo hemos conversado. ¿Qué tenemos respecto de lo de Santa María? Tenemos un monolito modestísimo, que es del año 57. La propia Escuela Santa María ya ni siquiera se llama Escuela Santa María, ahora es el Liceo Bicentenario. Es decir, tampoco tenemos mucho respecto de lo de Santa María, aunque como usted dice, como ocurrió en la ciudad, ahí ha tenido un grado más de visibilidad. Pero bueno, ahí también tenemos una tarea. De hecho, en Iquique no existe ninguna mención al 21 de diciembre. Cuando hicimos esa romería, Iván, ¿te acuerdas? Un día en la noche. Sí. Y la gente nos preguntaba, ¿por qué estábamos en romería el día 20? No asociaba para nada que eso tuviera algo que ver con la Escuela de Santa María. Pero bueno, yo creo que ahí también tenemos mucho por avanzar. Ahora, yo les pregunto, porque a mí me lo han planteado más de alguna vez, y yo creo que a ustedes también, porque hay gente que dice, ¿y por qué volver a estos hechos? ¿Por qué acordarse de estos hechos, hablar de muerte, en fin, de tragedia, en fin? ¿Por qué creen ustedes que es importante y necesario estos temas, Iván? Bueno, la verdad que hay varios argumentos para fundamentar la importancia que tiene la memoria histórica. La primera de ellas, creo que para poder entender lo que nos ocurre en nuestro presente, para poder entender nuestra identidad, para poder entender los conflictos que vive no solamente los obreros, sino que todos los trabajadores, hay que remitirnos al pasado. Hay que remitirnos al pasado porque allí están las causas de todo el devenir de lo que ha ocurrido en nuestro país. Y uno de los puntos álgidos ha sido justamente este periodo
del auge y crisis de la industria salitera, que marcó todo un hito dentro de la historia nacional, no solamente en lo económico, sino que también en lo político, en lo ideológico, en lo artístico también. Y por ello, cuando uno hace esta recuperación del pasado, no lo hace con un sentido simplemente documental, académico, ni tampoco para abrir viejas heridas, sino que para tomar la enseñanza que nos ha dejado ese pasado infausto, un pasado, digamos, lleno de dolores y de muertes, pero que por lo menos quienes pensamos en un mundo mejor, queremos que ojalá que las cosas negativas del pasado no vuelvan a ocurrir en el presente. Y para eso está estos ejemplos. Exacto. ¿No? O sea, será que es un pasado con hechos que incomodan, Exactamente. que a veces incluso hasta vergüenza, ¿no? Por supuesto. Y eso Y eso es necesario claro, retrotraerlo al presente. de todas maneras. Y la segunda es el tema pedagógico también, que es importante. O sea, nosotros tenemos que, por lo menos yo siendo profesor, creo que tenemos que formar las nuevas generaciones basadas en su historia, en su identidad, en todos aquellos elementos que son propios de nuestra región. Ello nos permite justamente poder construir la sociedad que queramos, ¿no? Y para eso es necesario este rescate y ojalá que se puedan instalar todos estos temas dentro del currículum escolar, que hasta el día de hoy hay bastante ausencia, reconocido por los mismos profesores de historia. ¿Mm? Este es un tema que no puede soslayarse, que puede dejarse al margen y solamente dedicar el tiempo al estudio de la cultura universal o de la historia, qué sé yo, nacional. Ese es un tema para los alumnos. Y el tercer argumento, yo creo que es también que nosotros tenemos que recontextualizar ideológica y políticamente los hechos, ¿no? No es solamente una descripción, una narración de acontecimientos ocurridos en La Pampa o acá mismo en Iquique, sino que además tenemos que ver la trascendencia social, histórica que ha tenido estos acontecimientos. Mire, La Coruña, a diferencia, yo siempre lo marco, La Coruña, la diferencia de la masacre en la Escuela de Santa María, es que en Coruña vemos un movimiento organizado que se mueve por temas no solamente reivindicativos, sino que también políticos. Es decir, es otro estado del movimiento obrero, ¿no? Y por lo tanto, allí no era la procura solamente de lograr algunas mejoras en el aspecto social, laboral, ¿no es cierto?, sino que además había toda una nueva propuesta que lleva al movimiento obrero a organizarse en todos los cantones de esta zona. Bueno, había una experiencia, yo creo, aprendida también entre 1907 y 1925. Exacto. Y está la experiencia, claro, y está la experiencia también de la Revolución rusa, ¿no? Claro, en 1900. Entonces, ahí había nuevos hechos. Hay nuevos hechos que ponen a los líderes y al movimiento obrero en otra situación. Algo que siempre se soslaya, ¿no? El tema político que tiene La Coruña, a diferencia justamente de la Santa María. Bien, vamos a ir brevemente a una pausa y enseguida regresamos con el estado del arte. Dinámicadigital.cl para toda la primera región de Tarapacá, 103.3 en el Dial FM. En Radio Dinámica Digital le indicamos la hora. 15 horas, 34 minutos. Junto a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, inauguramos las obras de mejora de los patios y accesos de la Escuela de Caleta Chanavallita, iniciativa inserta en el programa de espacios de convivencia de Fundación Educacional Coyahuasi, que busca fomentar el encuentro y fortalecer los vínculos entre los miembros de la comunidad educativa. Coyahuasi, somos mucho más que cobre.
Bien, estamos de regreso con el estado del arte. Vamos a continuar con esta conversación de verdad interesante con nuestros invitados. Y María Fernanda, tú estás dedicada también a la docencia, así es que yo creo que tú, al igual que Iván, entienden de verdad la relevancia de que estos temas sean incorporados como dice Iván, a la malla curricular. A la malla curricular, sí. Y es importante, ¿crees tú, como le preguntaba a Iván, que estos temas de la memoria histórica estén también en la malla curricular? El rescate del patrimonio histórico es importantísimo. Más allá, comparto muchas de las opiniones que dijo don Iván. Si bien como profesora de historia puedo dar cuenta de que, entre comillas, ¿no es cierto?, el currículum nacional propone el estudio de las manifestaciones obreras durante el siglo XX en Chile, todos sabemos que el currículum nacional de historia es el más extenso de todos. Por lo tanto, es muy difícil ahondar en cada una de las temáticas relacionadas con ¿Eso después depende de los profesores? Claro, yo diría que cada profesor tiene cierta autonomía a la hora de optar por qué línea de interpretación toma a la hora de dictar una clase de historia, sobre todo con respecto al tema de las manifestaciones obreras, porque en historia generalmente se ve la temática o el contenido abordado desde la cuestión social. Y ahora ahí cada profesor tiene la autonomía, si es que el establecimiento educacional se lo permite, de poder optar, ¿no es cierto?, por ahondar en alguna de estas masacres. ¿No es Pero cierto? igual hay un filtro, tú dices, por parte de la dirección del colegio. Generalmente yo podría dar fe de que los establecimientos en los que he tenido ese tipo de restricción. Casos en donde hay algunos colegios que son un poco más conservadores y prefieren que sus estudiantes no ahonden en algunas temáticas que podrían generar algún tipo de conflicto político, por así decirlo. ¿Qué pasaría, María Fernanda, si algún alumno tuyo o alumna, por alguna información entregada por su padre, incluso te preguntara a ti, te dijera, usted podría pasarnos algo respecto de lo que ocurrió en Coruña? Yo como profesora, la política que yo tengo con respecto a los hechos que generalmente generan algún tipo de resquemor por parte de los apoderados es plantear los hechos tal cual sucedieron y obviamente darle la posibilidad a cada estudiante de que él genere una propia interpretación sin influenciar el pensamiento. Muchas veces es un error que cometen los profesores de historia en influenciar un pensamiento de tipo político en sus estudiantes. Yo trato de evitar eso. Yeah. La idea es que los chicos tengan, ¿no es cierto?, a libre albedrío la disponibilidad de fuentes que hay sobre los sucesos y ellos tomen sus propias determinaciones. Es lo ideal. Pero como le comentaba, si bien nuestro currículum nacional de historia es muy extenso, la posibilidad de que en una clase de 1 hora y media uno logre abordar todas las temáticas relacionadas con el movimiento obrero acá, sobre todo en el norte de Chile, es muy complejo. Se requeriría más bien entonces alguna suerte de direccionamiento más específico. Claro, es decir, sí. Dentro de esta asignatura vamos a tener una subasignatura, sobre todo, creo yo, en la zona norte, y por qué no también en todo Chile. Es lo que se hace en la profundización de algunos seminarios de especialización, o lo que hacen los chicos cuando optan en tercero y cuarto medio, son humanistas, tienen algunas asignaturas que tratan de ahondar en el tema de la formación ciudadana. Y ahí uno como profesor de historia puede ver una pincelada de estas temáticas, pero sin lugar a duda hay una deuda con respecto al hecho de que no se está examinando este tema en profundidad. Sobre todo acá en el norte, ¿no es cierto?, en donde podríamos ver que los estudiantes desconocen gran parte de su propia historia regional y no están viendo cuáles son sus raíces. Bueno, que hoy es día lo que ha dado mismo, la identidad local. si hacemos pues investigamos rápidamente si hoy día 5 de junio algún colegio o algún profesor tomó este tema, con seguridad que nos vamos a encontrar a lo mejor con una respuesta negativa. Claro. Y además, te digo, María Fernanda, como una anécdota también, que mi hija, que hoy día es profesional, mi hija, hizo los 2 últimos años de la enseñanza básica en la Escuela Santa María, porque ella venía de Santiago y hizo los 2 últimos años, 7º y 8º en la Escuela Santa María. Y yo le pregunté a ella, en la propia Escuela Santa María, era alumna, le pregunté a ella, le dije, ¿tú en algún momento que algún profesor te comentó o te dijo? Yo encuentro que es más difícil en otras ciudades, en otros colegios, pero que te dijo qué ocurrió ahí, digamos, donde tú estás.
me dijo nunca, ningún profesor me comentó nada. Entonces por eso te preguntaba, María Fernanda, si habían estos filtros o dependía más bien de una iniciativa del profesor. Y en este caso concreto, sin duda, debo entender que el profesor o profesora, no lo sé, no tenía, porque a lo menos, creo yo, Iván, la gente que cursa en la propia Escuela Santa María debería tener un nivel básico. Exacto. Hoy día, felizmente, y por iniciativa del director del colegio y de los profesores y de los propios alumnos, hoy día a lo menos habilitaron, don Zenén, un espacio dentro de la Escuela Santa María. Tenían unas salas ahí que estaban sin uso, las habilitaron justamente para instalar allí testimonios y otros antecedentes de lo que ocurrió en esa misma escuela. Don Zenén, usted también, nos conocemos hace un tiempo, usted también ha tenido como inquietud, digamos, en términos de su trabajo de investigación, de su trabajo literario, el tema de la Pampa. Y yo me acuerdo que uno de sus libros se titula 400, algo así como las 400 oficinas salitreras, ¿no? Sí. Cuéntenos un poco de eso, don Zenén. Esto nace porque consultando las fuentes escritas que se manejan aquí en Iquique a nivel universidad y a nivel de museo, me encontré con un listado de 130, 160, máximo 180 oficinas saliceras. Y yo andando en terreno conté muchos más ripios que lo que decían los listados. Así que me dediqué a consultar los mapas antiguos de tiempo peruano y tiempo chileno. Y ahí descubrí la diferencia. En los listados que se estaban manejando en ese momento, se consideraba solamente las oficinas saliceras de periodo chileno hasta acá, no las que existieron en periodo peruano. Así que me dediqué a consultar toda la información peruana. Y de esa manera logré juntar 417 nombres de oficinas que existieron en 150 años de actividad, siglo y medio. Sí. Y ahí nace el libro, y los ripios están ubicados con sus coordenadas, porque fuimos a terreno. Sí, vi el libro, es un trabajo titánico, don Zenén, ese. Y logramos publicar el libro, que causó sorpresa en los pampinos mismos. Ocurre de que hay oficinas saliceras que tuvieron 3 y hasta 4 diferentes nombres, Así porque es. cambiaron de dueño o cambiaron de técnica. También. Y al cambiar de técnica cambiaban de ripio, entonces habrían 2 ripios. Y Coruña también tuvo No. otras denominaciones. Ah, sí, tuvo 3. Sí. Coruña en la tercera denominación. Coruña en la tercera, estaba Cataluña Pero y el mismo ripio. Galicia. Sí. Ahora ocurre de que de las oficinas pequeñas de tiempo peruano quedaron bajo los grandes ripios de las oficinas modernas que llegan después del sistema Chan, quedaron ocultos debajo de esas moles inmensas. Pero también tuvieron existencia, también produjeron, también trabajó gente ahí, también hubo un grupo humano, hombres, mujeres y niños que estuvieron viviendo en esos puntos. Y si uno va a esos lugares y escarba los archivos de la Pampa, que son los basurales, va a encontrar documentación de aquella época, cartas, diarios, cuadernos, fotografías, y junto a ellos están los antiguos cementerios, que también en los cementerios hay información. Hay que juntar toda esta información para darle forma a ese libro, 400 oficinas saliceras. Sí, un tremendo aporte de don Zenén, y le preguntaba justamente esto, porque esto de las 400 oficinas salitreras nos habla también de la magnitud de lo que fue la explotación del salitre en Tarapacá y la cantidad de gente que movilizó este proceso productivo, y cómo esta enorme cantidad de gente aportó, trabajó, ¿cierto? Y siempre en condiciones económicas de desmedro.
Y allí se repite una constante, que también lo comenzamos en una ocasión, y que también se señala acá, tanto lo señala usted, lo señala también María Fernanda, esta idea desde siempre que en teoría los trabajadores vivían tranquilos y felices, digamos, y que si ellos se alzaron o reclamaron, en fin, fue porque hubo agitadores, gente subversiva, gente que tenía con mucha ideología, en fin. Incluso hay un párrafo acá en el libro que está en parte de ese sumario, de esa investigación que hace, en la cual poco menos de que los trabajadores eran personas así como ignorantes, ¿cierto? Era una masa y productos de esto. Guiada por esto. Y eso se repite, Iván, respecto a la escuela, de lo que ocurrió en la Escuela Santa María, ¿cierto? Y se repite en Coruña, y sin duda que también se repite, yo creo, en muchas otras situaciones. Claro. Bueno, es una visión totalmente antojadiza, ¿no es cierto?, equivocada de la realidad que se vivió en aquel entonces, puesto de que los trabajadores saliteros convivían con la muerte, ¿no es cierto?, tanto en las faenas como en su vida cotidiana. Era muy dado los accidentes laborales y también que personas murieran por enfermedades muy jóvenes o que por malas condiciones de seguridad de la misma empresa. Amén de todos los actos represivos que llevó a cabo los empresarios coaludidos con las autoridades de turno. Por lo tanto, frente a esa realidad, el obrero le quedaba dos alternativas. Una, o sucumbir al sistema o rebelarse contra el sistema, ¿no? Y aquellos que lo hicieron, por la segunda vía, terminaron todos masacrados, ¿no? Esta lógica del Estado represivo se instala justamente en este comienzo de siglo y era la única manera que tenía el Estado y los empresarios para resolver los problemas sociales. Es decir, dejar un ejemplo de que permitiera que no hubieran nuevos levantamientos en la zona norte. Y por lo tanto, fueron miles de trabajadores que murieron. Y estamos hablando de dos hoy día, pero hubo muchas más masacres en el norte grande. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos rescatar desde el punto de vista del arte? Primero, este sentido heroico que tiene el trabajador obrero. Este sentido heroico que traspasa justamente los temas simplemente mundanos. O sea, el obrero al morir en la Escuela Santa María, en La Coruña, no solamente es un acto de rebeldía, de liberación contra el sistema opresor que vivía, sino que también es un ejemplo que deja para las futuras generaciones en cuanto la única manera, por lo menos en aquellas condiciones, de poder resolver los problemas sociales era a través del movimiento organizado y a través de la violencia obrera, porque el sistema en ese momento ni por negociación ni por acuerdo iba a dar un peso más a esta clase trabajadora. Y yo veo, cuando uno examina los petitorios, que lo aborda don Cené y también María Fernanda, que son básicos. Los petitorios, incluso el de petitorio de 1907 también era bastante básico, por eso los versos dicen es tampoco lo pedido. Exacto. Y en Coruña también ocurre harto. Y lo de Coruña, como dice don Cené, tenía una repercusión, yo ahora entiendo, una repercusión mucho mayor. Y Fernanda por eso emplea este término de rebeldía, digamos, en el Alto San Antonio, porque efectivamente allí en Coruña fue, el desenlace. Pero esto involucraba un movimiento de paralización mucho más grande, de muchos otros campamentos, María Fernanda. Sí, que se extiende por muy por fuera de las fronteras de Coruña. Hay manifestaciones y movimientos en el Cantón Norte, en Guara, en Rosario de Guara, en Marusia, ¿no es cierto? Santa Laura, etcétera. Pero quiero retomar la idea que acabas de mencionar con respecto a la ausencia de un Estado garante de las libertades y sobre todo de
garantizar los derechos básicos del ciudadano, por así decirlo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que planteo yo en mi libro, en el fondo? Es el hecho de que la matanza en Coruña no es un episodio represivo fortuito, no es algo que haya sucedido instantáneamente por parte de, como se dice, por el hecho de la rebeldía de los pampinos, sino que es un movimiento que estaba creado con anticipación por parte de las autoridades, en la cual las autoridades, ¿no es cierto?, se aprovechan de un aislado episodio violento por parte de los obreros en el Alto San Antonio, cuando dan muerte a 2 guardianes de policía la noche del 3 al 4 de junio, ¿no es cierto?, y hacen andar todo un aparataje represivo que ya estaba coordinado con anticipación, a raíz de los últimos movimientos obreros que habían ocurrido en abril de 1925, en donde las autoridades se habían dado cuenta de la gran convocatoria que lograba la FOCH, ¿no es cierto?, estas paralizaciones, ¿no es cierto?, la huelga general que ocurre en abril, en donde se unieron obreros del ferrocarril y también obreros de La Pampa. Las autoridades se dieron cuenta de esto, ¿no es cierto?, y comienzan anticipadamente a crear todo un plan para poder subir a La Pampa y tomar detenidos a los principales cabecillas por ser considerados como subversivos, líderes de este movimiento. A pesar de que hace muy poquito se habían promulgado las leyes sociales en donde se promulgaba, ¿no es cierto?, el tema de los sindicatos industriales, pasando a llevar todos los derechos civiles que habían logrado los obreros del salitre a través de décadas de lucha social. Entonces, ¿qué es lo que se propone en esta investigación? En el fondo es que las personas nos demos cuenta de que en el fondo esta masacre es mucho más profunda de lo que se trataba de plantear históricamente con respecto a que es un episodio fortuito. No es fortuito. Está preparado con anticipación. Y por un Estado conformado, además, para sostener un statu quo. Claro, por supuesto, tenía defender el capital. y tenía las herramientas, digámoslo así, jurídicas, porque se le acusa a los obreros de estar violando el artículo tanto, que es sobre el orden público y todo ese tipo de situaciones, digamos. Nos damos cuenta que en el fondo las autoridades aprovecharon la muerte de estos 2 guardianes, ¿no es cierto?, para poder utilizar y reprimir con fuerza a los obreros del salitre, que sí se parapetaron en Coruña, que sí se alzaron en rebeldía. Está comprobado a través de la fuente de que establecieron guardias rojas, que cuidaron los víveres, agua, ¿no es cierto? Carlos Garrido es un personaje que aparece en incontables declaraciones. Es muy interesante la figura de Carlos Garrido. Sí. De hecho, él era el Guaso Garrido aparece también. Claro. El Guaso Garrido aparece como en el libro Los Pampinos. Exacto. Sí. Así que, bueno, esa es una contribución que tratamos de hacer con este texto, dar cuenta de que en realidad históricamente se nos ha planteado de que estos sucesos fueron algo que sucedió en La Pampa y que por la soledad del desierto se olvidaron. Estamos tratando de rescatar el patrimonio histórico de Iquique a través de este medio. ¿Sabe que parece extraordinario, María Fernanda, y don Zener me lo puede ratificar? Acá en Iquique hay una calle, Víctor Garrido, que está en el sector de Playa Brava, ¿no? Cerca de la universidad. Cerca de la universidad, Víctor Garrido. Y yo, haciendo indagaciones, entiendo que esto fue un acuerdo de los regidores, digamos, en esa época de los años 60, y me parece extraordinario que la figura de Carlos Garrido sea a lo menos reivindicada en una calle. Uno está acostumbrado a ver el nombre de las calles y plazas con otro tipo de personajes y héroes, digamos, entre comillas algunos. Sí. Don Zener, y su visión de esto que señala María Fernanda, esto la rebeldía en el Alto San Antonio. Mira, hay que considerar de que en los 150 años de actividad industrial salitrera hay un pasado y un presente, un antes y un después. Y esa coyuntura se produce alrededor de los años 1930. El salitre como industria parte en 1810 y paraliza en 1960, siglo y medio, y en 1930, años más, años menos, se produce un cambio. ¿Por qué? En el antes había carencia de circulante chileno, de aplicación de las leyes al interior chilena, al interior de la salicera, falta de seguridad industrial, falta de viviendas agradables para no pasar tanto frío o tanto calor en el día. Lugares de expansión no había. Entonces se produce esta rebeldía obrera pidiendo que se solucionen estas cosas. Y estas rebeldías obreras
obtienen de que en el después empiezan a aparecer algunas comodidades, no el mismo año 30, sino que en la medida en que las saliceras se fueron modernizando, cambiando de dueño, agrandándose como industria, empieza a aparecer el circulante chileno que da atrás la ficha, empieza a aparecer la casa, habitación más firme, ya no se cuela el viento ahora hay escuela, hay médico en la oficina y la seguridad industrial también se atiende. Hay un antes y un después. En el después es lo que recuerdan los abuelos pampinos que están en vida hoy día, que ellos dicen los años más felices de mi vida los pasé en la Pampa. Pero desde luego, si ellos vivieron todas las facilidades que obtuvieron estas rebeldías obreras a cambio de matar obreros. Así es. Eso es una verdad. Entonces hay que agradecerle a los rebeldes, a los revolucionarios, que estos pampinos de última generación hayan vivido otro mundo. Un mundo que lo recuerdan con nostalgia hoy día. De modo que se le pregunta a un obrero, dice que lo pasó bien. Él recuerda el lado bueno. Él vivió el mundo fácil que dejaron los revolucionarios, pero aún así, el pampino de última generación le tocó vivir la página más negra de la historia salicera. ¿Cuál será esa? El cierre de la industria. Se apagan los motores, se apagan las luces, y él, que nació en La Pampa, se crió en La Pampa, se casó en La Pampa, tuvo hijos en La Pampa, tiene que irse a un lugar de donde él no es, en una migración forzada. Va a terminar de envejecer sus días a los puertos del norte, Arica, Zapiga, Tocopilla, Iquique, Pisagua, y los que estaban en edad laboral se fueron al salirse de Antofagasta, Sí, y allá terminaron de envejecer. mucha Eso- gente de Victoria se fue a Pedro Valdía. Eso es tan triste como las matanzas del Salitre. Se mató una generación. Yo les pregunto ahora, para ir cerrando este programa, pues la hora pasa volando, les pregunto ahora, dado que coincidimos en que hay una deuda con la memoria histórica a nivel educacional, escolar, a nivel de sociedad, porque fíjate que a mí y a mi hermano, que estamos también en este tema, nos sorprende que las propias organizaciones de expampinos tampoco le den relevancia a estos temas. Por ejemplo, hoy día, a lo menos alguna organización pampina pudo haber hecho algo respecto al 5 de junio, pero tampoco. Es cierto que como dicen, son de otras generaciones, pero hay un legado ahí que no ha sido recogido en esta materia. Entonces yo les pregunto, ¿qué acciones, qué debemos hacer, Iván, María Fernández y Don Zenén, qué acciones debemos ejercer, qué trabajo, qué gestión, para que estos temas estén más asentados, más incorporados, incluso a nivel de la percepción ciudadana de hoy día? Bueno, yo comparto de que hay una visión un poco idealista acerca de La Pampa y que viene justamente de las últimas generaciones. Y estos temas que tienen que ver con el sacrificio, con las condiciones inhumanas que vivía el trabajador a comienzos del siglo XX, muchas veces se ha sepultado, ¿no es cierto?, en el tiempo. Ese es un tema que no podemos de olvidar, porque nuestra historia está basada justamente en los sacrificios, tal como lo decías, que han hecho nuestros predecesores. Nuestra ciudad incluso se ha fundado con el trabajo, con el esfuerzo de aquellos primeros hombres que llegaron acá a La Pampa a trabajar y que Se dictaron leyes mejores justamente. y fue gracias a la lucha Claro. de este conglomerado de hombres y mujeres que se han logrado los derechos actuales. Por lo tanto, no es menor el tema de ponerlo en relevancia a través de la educación, a través del arte, a través de la socialización de la misma familia. Claro, sí que existe un poco de ignorancia al respecto. Y para ello justamente es necesario multiplicar los esfuerzos por
hacer mucho más publicaciones, como la que está haciendo María Fernanda, como la ha hecho Don Zenén y otros historiadores en nuestra zona, poder trabajar más con los escolares, es decir, tomar la misión los profesores de poner estos temas en el currículum, en las conversaciones, los padres investigar sobre la historia local para conversar con sus hijos, la ciudadanía exigir a las autoridades que no solamente le coloquen nombres de militares a las calles, sino que también de personajes relevantes de nuestra historia local, aquellos que yo considero los héroes del pueblo, que pasan al olvido, como pasaron al olvido también los excombatientes de la guerra del Salitre, que fueron los mismos que después engrosaron justamente la fila del proletariado. Poner también algunos hitos dentro de nuestra ciudad. Por ejemplo, lo que hemos conversado desde hace tiempo, nos hace falta aquí tener una avenida que se llame 21 de diciembre. Nos hace falta poder hacer un acto cívico que reúna a todas las instituciones para conmemorar estos hechos. Nos hace falta también que los gremios, los sindicatos tomen estos temas dentro de su agenda cultural, dentro de su agenda social. No puede ser que los gremios solamente estén planteándose temas reivindicativos. ¿Dónde están los temas históricos, los temas culturales que tienen que ver con nuestra región? Creo que la suma de todo ello, pero el compromiso fundamentalmente de la ciudadanía, las autoridades educacionales y también del Estado chileno, debe procurar poner mayor énfasis en estos temas que son importantísimos para nuestra formación holística de los estudiantes y de los ciudadanos de nuestro país. María Fernanda, ¿cuál es tu visión respecto de qué Comparto- cosa deberíamos hacer, digamos? Sí, muchas de las ideas que acaba de mencionar don Iván, pero como profesora creo que hace falta un mayor esfuerzo por parte del Estado por la divulgación y de estos temas con respecto al esfuerzo por parte del Estado para poder masificar la formación ciudadana, la formación histórica, el rescate del valor histórico por parte de los chilenos. Si bien se menciona o se hace mención a los hechos ocurridos en Santa María de Iquique, ¿no es cierto? Hay una tremenda deuda histórica con las otras masacres, rendir tributo a esos cientos de obreros que fueron masacrados ahí en la soledad del desierto chileno, pero principalmente es aumentar el esfuerzo por parte del Estado para que la familia haya se ponga en hincapié, ¿no es cierto?, estos temas que son tan valóricos, tan contingentes a la realidad nacional. Comparto también la función que hoy en día, ¿no es cierto?, tienen que ver el tema de los sindicatos, porque muchas veces solamente se enfocan en la temática reivindicativa gremialista, pero ¿dónde está la formación? ¿Dónde están los temas históricos, el patrimonio? ¿Dónde vemos, por ejemplo, cuáles son los inicios de la formación gremialista? ¿Dónde vemos el estudio de la FOCH, ¿no es cierto?, etcétera. En resumidas cuentas es dar un mayor ahínco a cuál es el valor que puede dar, ¿no es cierto?, el Estado a la formación del chileno con respecto a estos temas históricos. María Fernanda, pero el Estado por sí solo y por su propia iniciativa no creo que incorpore estos temas así por voluntad propia. ¿No sería a lo mejor necesario que las organizaciones de profesores que son más o menos organizadas, Sí. sean ellos los que planteen estos temas? Te digo porque he leído en la historia otras reivindicaciones de los profesores Son los líderes. tendientes a mejorar las condiciones de la educación. Y a lo mejor falta también un compromiso yo pienso en el gremio de los profesores, en el colegio de profesores, por ejemplo, decir, mira, ojalá que esto comenzara aquí, por lo menos aquí en la región, el colegio de profesores, y dijera, mira, planteamos que el Ministerio de Educación incorpore a partir, no sé, por el 2019-20, estas temáticas también, y poder así, bueno, ir multiplicando también esto a nivel nacional. ¿Qué le parece a usted, don Zenén, que deberíamos avanzar en este tema? Hay que obtener de que el Ministerio de Educación considere en su planteamiento anual que el rescate histórico sea regionalizado, que para Tarapacá
se consideren un par de horas de estudio de lo que ocurrió en Tarapacá, en la zona mapuche, lo que ocurrió en la zona mapuche, lo que en Punta Arenas, lo que ocurrió en Punta Arenas, con los Menéndez Reyes, etc. Y recordar, es necesario recordar lo siguiente, de que en la Coruña, 1925, los oficiales y jefes de tropa que se batieron en el campo de las luchas sociales regresaron a sus cuarteles portando la palma de la victoria, pero eran laureles sucios, manchados de sangre obrera. Bien, ¿alguna otra reflexión que entregar? Tenemos un par de minutos para cada uno como para cerrar esta conversación y esta reflexión que estamos haciendo. Sí. Iván, ¿algún deseo? Sí. Bueno, la verdad que, amén de lo que hemos dicho con respecto a reivindicar la memoria histórica, yo también digo de que es necesario reivindicar aquellos personajes que han marcado una historia, y siempre pongo en el tapete justamente a Luis Emilio Recabarren como el gran líder que organizó el movimiento obrero y que además fue el que le dio la luz, el sendero para que los obreros salieran justamente de ese estado de ignorancia, de pobreza educativa, cultural, y viera justamente más allá dentro de un estado manipulador como lo que ocurrió justamente en el gobierno de Arturo Alessandri, que por un lado justamente ofrecía una serie de derechos, de protección a los trabajadores, y por otro lado actuaba con la mano represiva de los militares. María Fernanda, ¿alguna reflexión final? Finalmente agradecer la invitación, ¿no es cierto? Y quizás a lo mejor valerme de estos minutitos finales, invitar a toda la comunidad iquiqueña hoy al lanzamiento del libro, que va a ser realizado en el Palacio Astorica a las 7:30 de la tarde. Todos sean bienvenidos. Como usted ya sabe, es una publicación financiada por el Fondo Nacional del Libro, de distribución gratuita, así que espero poder contar con una gran afluencia de público, así esperarlo, ¿no es cierto?, para que las personas que asistan puedan obtener la copia del texto y así contribuir de alguna u otra forma a la disciplina histórica y a la discusión de estos temas que son tan importantes para nuestra historia. Bien, yo también voy a estar ahí a las 7:30 y vamos a estar, dice Teo, y he hecho también alguna difusión, así que yo espero que haya buena asistencia, Fernanda. Claro. Y agradecerte nuevamente que con tu presencia y con este trabajo hayas conferido algo de relevancia a esta fecha del 5 de junio. Don Zenén, ¿alguna reflexión final? Bueno, yo reconozco y agradezco a Radio Dinámica que haya facilitado su sintonía para que nosotros expresemos nuestras inquietudes. Gracias, Radio Dinámica. Sí, yo también toda la semana le doy las gracias a Radio Dinámica, le agradezco a Iván Illanes que nos aporta y que hoy día tuvo un trabajo extra, Iván, porque siempre yo tengo un invitado solamente, pero esta vez, y por el tema... Pasar todos los micrófonos. Así es, tuvo que desplegarse. Amigas, amigos, hasta aquí el estado del arte, muy agradecido por su sintonía y nos vemos el próximo jueves. Muy buenas tardes. En Radio Dinámica Digital hemos presentado El Estado del Arte, un espacio de conversación con los testigos y protagonistas de las pequeñas